Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí. Oli, Otra vez. hemos vuelto. Hemos vuelto otra vez en el mismo sitio, Manu. Amenazábamos con volver y hemos cumplido nuestra amenaza, hemos vuelto. Feminismo de estar por casa, el podcast más oído de Albacete. Ese tema aún tenemos que perfilarlo con algunos podcasts que nos están diciendo que ellos también son escuchados. Un día tenemos que hacer un listado de los podcasts de Albacete. Sí. Igual terminamos muy pronto. Igual terminamos Con ese en listado. 2 minutos, ¿no? No sé cuánto. La verdad es que no sé cuántos Sí, hay. nos han llegado algún... Sabéis que el otro capítulo dijimos algo al respecto y nos han llegado gente diciendo, oye, que aunque no se me escuche mucho, también tengo un podcast. Pues Ya nada, lo sepas. Pues nada, pues... Que yo también Pues hago algo por esta tierra. Pues luego hacemos un conjunto, una reunión de podcast de la ¿De Mancha. ¿De posqueros? ¿Sería? Posqueros. ¿Eso está en la RAE? Mira, no me toques a la RAE, que ya hablé la semana pasada de ¿Está en la la RAE. Ya hablé la semana pasada de la RAE. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Azucena del Olmo? Vamos a hablar de cuotas. Ojo, ojo al temita. Pum. Porque... O sea, a ver, ¿escuchas eso? ¿Escuchas las cabezas explotándole a los machistas en su casa? Sí. Pum, 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 pum. Sí, sí. Cuotas. Escucho. Sí, porque además es uno de los temas elegidos por los de la pastillita colorada esta. Los de la pastillita colorada. Los de la pastillita colorada están todo el día con las cuotas en la boca. Paréntesis. La pastillita colorada son el grupo este de machistas que están por las redes sociales diciendo que... No quiero decir su nombre, por si les hago que como... ellos despiertan de esta imposición machista tomándose como tipo Matrix. Sí, Así, eso es. alguna cosita. Nuestros amigos de la pastilla colorada. Los amiguitos, me encantan. Sí, bueno, No. que de cuotas. Cuotas. Bueno, quería empezar... ¿Vamos a empezar ya? Pues antes decimos aquello de... Ah, vale, venga. Empezamos. Venga, empezamos. Inside your bedroom, we stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical silence. Ahora sí. Ahora sí, empezamos. Después de la cabecera, empezamos. Mi discurso empieza... Mi discurso, porque es casi un discurso. No, a ver, esto de... Lo que ven los jóvenes en las redes son frases cortas que no tienen ningún sentido, que son la mayoría incoherentes, que les calan mucho, pero que no tienen ninguna reflexión, ¿no? Desarrolla un poco la idea. Por ejemplo, se basan sobre todo en esto de las cuotas, es que Al respecto de las cuotas. respecto de las cuotas, lo que estamos hablando es que ellos, o el machismo, la ultraderecha, lo que dice es que las mujeres no podemos realizar determinados trabajos porque no tenemos fuerza. Incluso llegan a decir que no tenemos valentía. Las que parimos, Las que parimos no somos valientes. Pero su discurso está centrado en eso. Pero... Y que el que realice un trabajo lo tiene que hacer lo mejor posible. Sí, bueno, vale. Eso es una frase. Es una Yo cosa. no quiero ni mujeres ni hombres, quiero el que mejor haga el trabajo. Ya, claro. ¿No? Es su frase. Sí, Eso- su frase estrella. Eso para criticar cuotas en ¿dónde? ¿De qué? Eso para criticar cuotas, por ejemplo, a ver, que esto tampoco creo que tú sabes mejor, lo sabes mejor, que lo deberías explicar tú. Me refiero, más que a cuotas, me refiero a... Las adaptaciones. Las adap- Hablamos de policía, hablamos de bomberos, policía, de todo bomberos, o sea... Vale, o sea, Sí. sabéis que en las oposiciones a policía, bomberos y tal, Eso es. las marcas de las pruebas físicas a las que tienen que llegar los hombres no son las mismas que las que tienen que llegar las mujeres. Efectivamente, eso. Y igual hace gente que se piensa que es que hay dos feministas como nosotros sentados haciendo la convocatoria de, Sí, de bomberos. de las oposiciones de bomberos y dicen, yo a las mujeres le voy a dar 1,30. ¿Tú Venga. cuánto le das? No No es le voy a así. dar 1,10. Esto no es así. Esto no es arbitrario. Esto no es una cosa condenada que condene a los hombres a no aprobar oposiciones o que premie a las mujeres a aprobar oposiciones. Esto se hace con respecto a las marcas de los deportes a nivel federativo o a nivel internacional, Ujú. la media de cada uno de los sexos. Entonces se marca, como es verdad que los hombres no corren igual de rápido que las mujeres No. y las mujeres no levantan el mismo peso que los hombres, y eso federativamente a nivel internacional hay unas marcas al respecto, pues se coge una media de cada tal para no exigir a las mujeres una serie de marcas a las que no pueden llegar ni las mejores de las mujeres que mujeres. compiten en ese deporte. Eso. Entonces, para impedirle a las mujeres ser policías, porque no cumplan con esas bases, pues se ponen unos criterios distintos a la de acceso. Eso no te da, como hombre,
ni más oportunidades ni menos oportunidades que existan esas marcas. Al contrario, si no existieran esas marcas para las mujeres, lo que harían es que ellas tendrían 0 oportunidades y tú tendrías más oportunidades, pero no por ser mejor, sino por ser hombre. Efectivamente, no por ser mejor. Mira, voy a hablar de un concepto, se llama dimorfismo sexual. Eso es. El dimorfismo sexual es la diferencia que hay entre el hombre, o sea, entre el macho y hembra de una determinada especie. En el caso del humano, del sapiens sapiens, no hay apenas dimorfismo sexual. Somos prácticamente igual, creo que solo es un 15%. Evidentemente hay diferencias entre el hombre y la mujer. Y también estamos acostumbrados a hablar del feminismo cuando no lo conocemos ni tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Y os tengo que decir que igual que hay un feminismo de la igualdad, existe un feminismo de la diferencia. Que se diferencian en muy poco. Tú sí. Lo único que el feminismo de la diferencia sí que reconoce que entre hombres y mujeres hay diferencias biológicas. Pero en el resto es prácticamente igual. Para hablar de algo, por favor, informaros un poquito, ver las diferentes corrientes que hay feministas y, oye, está bien, eso es cultura y queda para vosotros. Hablando del dimorfismo sexual... Que es lo que se basa ese tipo de marcas distintas en... Vale, y lo que la ultraderecha les vende a nuestros adolescentes... que está basado en biologicismo reduccionista total. O sea, hablamos de biología como si los seres humanos hubiéramos evolucionado a partir de la fuerza, y es al contrario. Las especies como nosotros, que tienen un dimorfismo sexual más pequeño, es porque nuestra especie ha evolucionado a partir, no porque las hembras hemos elegido a los machos, porque las hembras elegimos en la mayoría de las especies, no a los machos más fuertes, sino a los más empáticos y a los más cuidadores. Por eso, entre nosotros hay muy poca diferencia. No es como los gorilas, por ejemplo, sí, que son el macho plateado es inmenso y la hembra muy pequeña. Eso pasa también en muchísimas especies, que también tenemos que decir, claro, que si habláis de biología como tal, pues decirlo todo. Decir también que las hembras, en la mayoría de las especies, somos las que elegimos al macho. Y en este caso, las hembras, a lo largo de la evolución del sapiens sapiens, no hemos elegido a los más fuertes. Hemos elegido a machos con otras cualidades. La inteligencia, la empatía y el trabajo en equipo y la solidaridad. Entonces, tengo que decir... después de todo este rollo biológico, o sea, tengo que decir... En la sociedad en la que vivimos, la fuerza bruta, ¿para qué nos vale? Pues desde luego, si estamos hablando de estos cuerpos que hablábamos antes, de policía y bomberos, pero bueno, no solo de ellos, es verdad que son los puestos en los que sí que para la entrada hay diferencia de marcas entre hombres y mujeres. Yo entiendo que para nada. Fuerza te puede ayudar para sostener en un momento dado, no lo sé para qué, un mínimo de fuerza. El mínimo de fuerza necesario para ser policía eso es, por eso se hacen pruebas físicas. Se exige perfectamente igual a los hombres y a las mujeres, porque la policía o los bomberos en el siglo XXI no es la guardia pretoriana romana que van cuerpo a pelearse con la gente o no van a apagar el fuego con sus manos, sino que hay técnicas, hay elementos, hay estrategias y herramientas que permiten que, aun con un poquito menos de fuerza, puedan ofrecernos la misma protección que nos ofrecería, incluso más, que nos ofrecería alguien con fuerza bruta. Lo que tenemos que decir es que la fuerza que se exige para todo esto no está por debajo de la fuerza que se exige a las mujeres. Las mujeres que son policías o bomberos están sobradísimamente preparadas para ejercer su función y su profesión sobradamente. Un policía con más músculos que nada no le convierte en mejor policía. Efectivamente, le convierte en mejor policía. Todo esto, mira, siempre recomendamos libros. Yo quiero recomendar Prehistoria de Mujeres, de Martha Cintas Pons. En este libro se relata... Esta chica es una arqueóloga, historiadora y arqueóloga. Por ejemplo, relata, las mujeres hemos ejercido todo tipo de trabajos a lo largo de la historia. Hemos sido mineras, hemos hecho catedrales. Trabajar en el campo, que es uno de los trabajos más duros que hay, por supuesto.
Hemos hecho de todo. Y principalmente hablando también del lenguaje inclusivo que dijimos en Sí. en el programa anterior, cómo la humanidad siempre se ha visto con el hombre y con el hombre cazador, que además esto del proveedor siempre lo tienen en la puñetera boca, que yo no sé, lo del hombre proveedor en el ser humano no existe. Eso no existe. No hay hombre proveedor, precisamente por lo que dice esta Marta en su libro Prehistoria de Mujeres, que es maravilloso. Cuando hablamos de la prehistoria nos imaginamos a hombres cazando y a mujeres cuidando o haciendo la comida. Eso exactamente no es así. Tenemos una imagen que además en los museos se está intentando cambiar esta imagen que tenemos de los roles que ejercían en la prehistoria hombres y mujeres. Es intentar explicar el pasado con el sesgo del presente. Efectivamente, con el sesgo del presente. Cuando hablamos de clanes, en la prehistoria hablamos de clanes, hablamos de grupos de humanos, de unos 30 individuos. Todos debían participar en el tema de la caza porque no era una cuestión de fuerza, era una cuestión de estrategia, como ha pasado a lo largo de la historia. Todos los miembros del clan, hombres y mujeres. Exactamente. Claro, habría excepciones, no vamos a hablar de mujeres embarazadas, ni de ancianos, ni de niños. Hombres dañados. Eso es, porque la lógica te viene a decir que cuando tienes que cazar a un mamut o un bisonte, que es un bicho inmenso, con un trozo de siles atado al palo, o sea, no es una cuestión de fuerza, es una cuestión de estrategia. O sea, tú te pones aquí, yo me pongo aquí, tú lo acorralas, yo tal, entonces yo le tiro la flecha. Participarían casi todos los miembros del grupo y ya os digo que es por una cuestión de estrategia. Cuando esta gente también fomentando que la fuerza es una cosa del hombre y la masculinidad tóxica, también hablan de los militares en muchas ocasiones, y os tengo que decir que alguien con un mínimo de cultura que sabe cómo se han organizado las guerras a lo largo de la historia, sabe que sí, que a lo mejor los medievales sería cuerpo a cuerpo, que nunca ha sido así, pero en las grandes guerras a lo largo de la historia lo que ha prevalecido es la estrategia. No solamente no eran los más fuertes, o sea, no ganaban los más fuertes como 300, por ejemplo, que era el ejército troyano y que nos ha dejado una imagen que no era la realidad. Las guerras se han ganado por número de individuos y por estrategia militar. Por técnica y por estructura. Claro. Y o sea, los grandes estrategas eran los que ganaban las guerras. Entonces, ¿de qué nos estáis hablando de fuerza? Claro. El ser humano ha evolucionado y ha evolucionado como y ha tenido... somos una especie ayúdame, una especie tan exitosa, que me quedo porque hemos trabajado en equipo, porque no somos el animal más fuerte, no, sino el que ha trabajado con una estrategia en equipo. Vuelvo a decir otra vez la ética del cuidado, la Carol Gilligan. Tenemos que tener en cuenta que somos una especie cuidadora. Con todo esto y relacionado a lo que empezábamos a hablar de... Y que nos hemos ido. Un poquito. Bueno, me he ido yo un poquito. Hablando de la política de cuotas, no sé si tanto de cuotas, pero sí de acciones. Sí, ahora hablaremos de cuotas. También de acciones positivas, ¿no? En el que para corregir posibles limitaciones que se pueden incluir para uno u otro sexo. Hablamos de la policía, sabemos, de los bomberos, por ejemplo, sabemos que para las oposiciones tienen diferentes marcas a las que llegar en las pruebas físicas. Sabemos también que las pruebas de examen teórico es exactamente el mismo en todas las oposiciones, no hay diferente prueba de examen para hombres y para mujeres, simplemente en las físicas, y además es por una cuestión objetiva, biológica, de las marcas máximas de las mujeres que compiten y las marcas máximas de las mujeres de los hombres que compiten. Os tengo que decir también, no sé cómo estarán en este momento, pero siempre ha habido una crítica por parte de muchas mujeres, deportistas, mujeres que quieren ser policías, que quieren ser bomberos, en el que, aunque las marcas sean inferiores a las de los hombres, las marcas de las mujeres, a ver cómo explico esto para que se entienda, las marcas para las mujeres están con respecto a las marcas máximas internacionales o federativas, están por encima relativamente que las de los hombres con respecto a sus marcas. Eso es.
Sí. O sea, que es a decir, las mujeres se les exige tienes que más. ser mucho más preparada como mujer que la media Físicamente. para ser para es. pasar este tipo de pruebas, Mm. más que los hombres con una preparación que es mucha y es muy sacrificada, las pruebas físicas tanto para bomberos como para policías, pero está más en la media del resto de hombres que las mujeres del resto de las mujeres. Eso Aún es. así es inferior, porque es así. Si no fuera inferior, sería física y realmente imposible que ninguna mujer No pudiera podríamos acceder a entrar. estos puestos de trabajo. Y tú ahora pregúntate como hombre, si el único mérito que has tenido para ser policía es ser hombre, si eso te compensa o no te compensa. O si también tenemos que permitir que las mujeres con otro tipo de marcas inferiores también puedan acceder a esos puestos. Porque que ellas tengan esas marcas inferiores no quiere decir que tengan menos habilidades para desempeñar el puesto, sino todo lo contrario. Obviamente. Las policías y los policías se pueden enfrentar a las mismas situaciones porque tienen las mismas habilidades, herramientas y capacidades para poder desarrollar el puesto de trabajo. Claro, y pregúntate también si la frasecita esta de que viene a decir que el más fuerte es el que hace mejor el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que ya tienen una edad? ¿Qué hacemos con las personas que tienen una edad ya? La experiencia no cuenta para nada. Imagínate que ese discurso que tú tienes es el mismo que va a tener un bombero policía más joven cuando tú tengas una edad, que va a decir, no eres el más fuerte, por una edad o por condición física, tú ya no puedes realizar este trabajo. Claro. Eso es echarse piedricas sobre un tejado de uno, porque afortunadamente, si no nos pasa nada, todos vamos a envejecer o vamos a tener algún problema, o en algún momento de nuestra vida, un problema de salud física. Claro, que va a ir en detrimento de tu fuerza. Efectivamente. Y no todo es fuerza. No todo es fuerza, el trabajo en equipo debería ser, el trabajo en equipo debería ser lo que primara más en una persona que quiere realizar cualquier trabajo, y también la actitud. O sea, si alguien quiere ser bombero... Pero fíjate, todo esto ha ido cambiando mucho porque ¿qué es lo que más tenemos los hombres? Fuerza. Sí. Por encima de las mujeres. En términos genéricos, Vamos, porque hay hay una infinidad de mujeres que tienen mucha más fuerza que yo. Pero exactamente, bueno, luego está la diversidad. por la generalidad, Sí, por pero tanto, no es una cosa como brutal. sociedad patriarcal que somos todavía, ¿qué valoramos más? Aquello que tenemos los hombres más, que es fuerza. Por Eso tanto, siempre se ha primado la fuerza por encima de otras cosas porque es la cosa que nos puede beneficiar o que es lo nuestro, ¿no? Y lo que no es nuestro, sino que es compartido o de las mujeres, es aquello que se valora menos. Eso por suerte está cambiando. Porque aunque las pruebas sean distintas, la realidad también es que hay muy poquitas mujeres bombera, que hay muy poquitas mujeres policía. Policía un poco más que de bomberos. Sí. Esto sí quiere decir que sigue habiendo una limitación práctica a la hora de acceder a estos cuerpos, aunque haya dos tipos de escalas para medir la fuerza física. Sí, pero claro, también porque las mujeres meterse en mundos de hombres es muy complicado, es Claro, es una totalmente diferente. O sea, una bombera, o cualquier mujer que ejerza un trabajo que es históricamente de hombres, tiene que tener muchos ovarios porque sabe a lo que se va a enfrentar. Vale, una cosa que también estaría bien aclarar es que no existen cuotas como tal para ninguna oposición pública. Sí. Es una cosa que se ha intentado, que en algún ayuntamiento se ha planteado incluso, pero no existe un número. Cuando salen unas oposiciones y se convocan 15 oposiciones a 15 plazas de policía, no hay ninguna o ha habido pocos intentos y no sé si han salido muy bien, en el que diga de esos 15 por lo menos 3 tienen que ser mujeres. No, eso no es así. Eso no existe. Otra cosa es que haya dos tipos de escalas para medir quién entra. Y las mejores mujeres y los mejores hombres entrarán a ser policías. ¿Eso quiere decir que son buenos policías? Claro. Pues serán buenos o malos policías. Ellas y ellos. Pero no hay, como si hay otros cupos con el tema de discapacidad, por ejemplo, no en la policía, pero sí en otros cuerpos en los que hay un cupo específico para para personas con discapacidad. No hay porque la ley lo permite, la ley lo habilita. No hay ninguna oposición pública en el que haya un cupo para mujeres o un cupo para hombres. No existe. Otra cosa es que ante criterios de empate, el cuarto o quinto criterio de desempate sea que el género menos representado en ese cuerpo tenga prioridad. Por una cuestión de equilibrar y de equiparar sexos y géneros en los cuerpos. Pero de entrada, no hay cupos en ninguna oposición de hombres o cupos de mujeres. Está muy bien que lo aclares, porque cuando hablamos de cupos,
normalmente, bueno, siempre pensamos en policía, bombero o aquellas profesiones más masculinizadas. Y No está bien que aclares que no existen los cupos para eso. No es cierto. Ni para eso ni para nada. No hay cupos para hombres en limpiadores o en limpiadoras, en trabajos de limpieza. Que podríamos decir, bueno, es que como está feminizada vamos a promover la entrada de hombres en el cuerpo de limpieza. No existen oposiciones en las que se promuevan 5 plazas de hombre limpiador y 5 plazas de mujer limpiadora. ¿Por qué no existe? ¿No? Porque además las cuotas que las introdujeron en España por la Ley de Igualdad, la Ley de 2007, permite la discriminación positiva, las acciones positivas, que es lo que la ley dice acciones positivas, que es esta política de cuotas, ¿no? Y solo se permite, avalado por el Constitucional, cuando viene a corregir una situación previa de desigualdad y cuando no genera desigualdad con el otro género infrarrepresentado. Por tanto, hay muchos sitios en los que no hay cuotas, y en las oposiciones públicas no hay cuotas para hombres ni cuotas para mujeres. Porque además sería un poco una tontería, ¿no? Sí. Claro, no hay cuotas. Claro, como tú bien has dicho. Y alguien puede decir, sí, hay algunos ayuntamientos, hay algunas convocatorias que sacan algo parecido a unas cuotas, pero están poco desarrolladas todavía, ¿eh? Vale. Está bien que lo aclares porque esto es siempre se confunde. Claro, y cuando hablamos de otro tipo de cuotas en las empresas, del IBEX o en la política, no hay cuotas para las mujeres. Es que no existen las cuotas para las mujeres. Vuélvelo a repetir, Manu. No existen cuotas para las mujeres. Hay exigencias en algunos aspectos en los que son aspectos públicos en la mayoría de los casos, en los que se obliga a que haya un mínimo de un 40% y un máximo de un 60% de ambos géneros. No te dice que el 40% tenga que ser las mujeres. No te dice que esto se haga para corregir que haya más mujeres. Puede haber una empresa del IBEX que el 70% de los integrantes sean mujeres y que la ley les obligue a corregirlo y quedarse en el 60% para permitir que el 40% sean de hombres. En las listas electorales, las cuotas no son para meter a mujeres. Las cuotas de 60-40 es para que haya representación equilibrada de la sociedad. De ambos. No se hace para meter a mujeres. Pero bueno, casualmente es que, claro, como somos casualmente las mujeres representadas... Históricamente pues, a las mujeres se les ha olvidado de todo lo más importante. Y por tanto, estas medidas de acciones positivas vienen a corregir esa desigualdad. Y tradicionalmente, mayoritariamente... incluye a mujeres en los ámbitos, pero no está hecho solo para las mujeres, los hombres también podemos ser beneficiarios de estas cuotas. ¿Esto quiere decir que ese 40% vayan a ser mujeres tontas que metemos para cubrir la cuota? No. Esa es otra. Esto quiere decir que quien hace esa lista electoral o quien hace ese puesto de trabajo se tiene que ver en la obligación de salir de su machismo estructural y pensar que también hay mujeres válidas a su lado que pueden formar parte, que se pueden integrar dentro de ese total, aunque sea solo hasta ese 40%. Yo también quería hablar del término reparación, que es que creo que lo usamos poco en el feminismo. Llevamos unos podcasts de echar broncas. Reparar, amigos, reparar las cosas que hemos hecho mal. ¿Reparar? ¿En qué te refieres? Reparar, sí. Pues vamos a ver, si las mujeres, históricamente, no hemos podido acceder a puestos de trabajo porque estábamos en nuestras casas criando, que era nuestra biología es criar y no salir al mundo a trabajar, a tener una identidad, a autopercibirnos como personas que podemos hacer algo más. En el capitalismo liberal, que además nadie entiende, porque otra cosa quería decir, si para la ultraderecha las mujeres deberíamos quedarnos en casa, nuestro trabajo es quedarnos en casa y cuidar, y los inmigrantes hay que echarlos y tampoco pueden trabajar, ¿quién o varios va a trabajar en este país? Nadie. Digo, bueno, pregunto, no lo sé, haceros esa pregunta vosotros pues también. Dentro del 48% que somos los varones, aquellos que estén en edad de trabajo y que quieran hacer esos trabajos, es decir, muchos trabajos se quedan por hacer. Claro, porque luego Santi quieres ir al supermercado y que los tomates estén baratos, Santi, pero aquí nadie va a trabajar. Mujeres, por supuesto no, porque nuestro papel es estar en casa cuidando a los hijos.
Entonces, Y que nadie venga a trabajar. la reparación que planteas es medidas para corregir esto. Efectivamente, medidas para corregir esto. Si no nos hemos incorporado al trabajo hasta hace 2 días, que no podíamos tener ni siquiera una cuenta propia. Que esto estamos hablando de 50 años atrás. Necesitamos una forma de reparar esto. Y que las mujeres se incorporen al trabajo y a trabajos que ellas les dé la gana hacer. Y además os tengo que decir que es muy importante que existe este tipo de obligación legal, de acciones positivas, de cuotas, de discriminación positiva, como queréis llamarle, porque es la única forma de que eso ocurra. Si seguimos esperando a que sea la generosidad masculina, el altruismo. la que nos desempodere, nos quite el privilegio para permitir pie de igualdad a las mujeres, eso no va a ocurrir. Y hay yo estudié las mujeres en el poder en diferentes ámbitos en los que se obligaba con cuota o no se obligaba con cuota, y la realidad es que solo se ha avanzado en mujeres en puestos de representación allá donde se ha obligado a la cuota. Es decir, en el Parlamento, por ejemplo. En el Parlamento hay ya prácticamente el mismo número de mujeres que de hombres. Que si no hubiera sido así, no tendríamos representación. Que hasta ese momento no había sido, y si no hubiera sido así, que se obliga a que las listas electorales estén hechas en cremallera, o en cremallera no se exige, pero bueno, que estén hechas de forma paritaria, no habría tantas mujeres diputadas como hombres diputados. Aún así hay mucha trampa, porque los hombres diputados siempre encabezan la lista electoral y la mujer va a la número 2 en provincias en los que solo se saca un diputado. Pero bueno. Por lo general hay 40, 60 se cumple siempre, y hay más o menos, llegamos hasta un 40 y mucho por ciento de mujeres diputadas. Pero, por ejemplo, no hay ninguna ley que obligue que los gobiernos estén formados tanto por hombres como por el mismo número de hombres que de mujeres. Y eso hace que se hace por proceso de cooptación, es decir, de que quien que manda elige, y eso hace que no en todos los gobiernos haya paridad, hay un mínimo de un 60 o un 40% en las listas. Se exige, por ejemplo, no se exige la paridad en la constitución del Consejo General del Poder Judicial o en la elección de los presidentes y presidentas de las salas de los altos tribunales o de los tribunales superiores de justicia. Esto hace que, pese a que los criterios de igualdad, mérito y capacidad que se exigen en las oposiciones a judicatura ya haya una inmensidad más de mujeres que de hombres, juezas que jueces, en los ámbitos de poder haya una inmensidad más de hombres que de mujeres, porque no se exige cuotas en este tipo de órganos colegiados que tienen un inmensísimo poder. Por tanto, las cuotas son importantes para repartir el poder, para repartir la representación y para repartir lo que representa a la sociedad. Nosotras también merecemos estar representadas. Y ojito, dentro de ese 40% de un sexo habrá tantas personas que no valgan como dentro del otro 60% de ese sexo. Estamos cansados de ministros inútiles, pero exigimos que solo haya ministras brillantes. Eso es. Pues tantas ministras brillantes como ministras tontas tendremos en los gobiernos, como tantos ministros brillantes como ministros tontos tendremos en los gobiernos. No se le puede exigir que las mujeres que se incorporen a los puestos sean brillantes cuando estamos acostumbrados a tener hombres en esos puestos que no valen para esa capacidad. Muy bien hablado. Muy bien hablado, Manu. Estaba cabreadísimo con muy este bien tema hablado. también. Y Santi, no digas que las mujeres no podemos ser bomberos, porque luego va a llegar uno más joven que tú y te va a exigir que te vayas. Y Santi, tampoco porque va a ser más fuerte que tú. Porque va a ser más fuerte que tú. Y Santi, no digas que las mujeres no podemos ser policías, porque luego vas a tener un problema físico y vas a querer que te adapten el puesto, Santi. Así que hazte el favor de hablar con coherencia, porque luego lo mismo te tienes que callar. Tenemos que procurar, todas las personas, intentar hablar fuera de nuestro privilegio. Es decir, si yo soy hombre, joven, fuerte, no puedo pretender que todo se valore lo que más ser hombre, joven, fuerte. Eso es. Tenemos que ser objetivos y primar lo que se pide para la experiencia vale, el trabajo en equipo también, la actitud es importantísima. Entonces, y una cosa te quiero decir, que no se me olvide, porque yo trabajo en este servicio, en el sistema sanitario, y os tengo que decir que hay un colectivo, para eso no hay cuotas, ¿no? Para ir a
Para trabajar con ancianos no hay cuotas. Para enfrentarse a un pañal tampoco hay que ser muy valiente, ¿eh? Ya te lo digo. Alguno lo quería ver, pero os tengo que decir que la mayoría de las celadoras es un colectivo muy amplio, las celadoras, que es un trabajo físico que además que requiere, que sí que gasta muchísima energía, y las celadoras trabajan como jabatas. O luego os tengo que decir también que la mayoría de esto de la pastillita colorada que están hablando, estos no han dado un palo al agua, que se están forrando a base de meterle ideas equivocadas a nuestros hijos en las redes y que se están haciendo de oro con un discurso que ellos desde luego no siguen porque no se dedican a nada, solo a eso. Os tengo que decir que, por ejemplo, en la UCI que yo trabajo, con trabajo en equipo y estrategia podemos mover a personas encamadas, inconscientes, de 90 y 100 kilos, y a veces somos en el equipo mujeres solas, y lo hacemos perfectamente bien. Claro, eso Así que la fuerza, hijos, el más fuerte no es el que hace mejor un trabajo. No, que va. Ni en esto ni en ningún otro trabajo. Que va. Y una cosa, todo este tipo de acciones que facilitan o que se adaptan mejor a la realidad de las personas, es decir, que existan dos tipos de baremos o de marcas a las que acceder en las pruebas físicas de la policía y los bomberos. Sí. Esto quiere decir, chicas, animaros, si os gusta, si Pues tenéis sí, la por favor. policía o la extinción de incendios como vuestra profesión, como vuestra vocación, animaros porque pese a que los límites son muy altos y relativamente, por cierto, son más altos que los de los varones, animaros porque gracias a esto podéis entrar a la policía y podréis ser buenas policías. Y chicos, no os preocupéis. Si os gusta la policía, si os gustaría ser bomberos, animaros, porque aunque ellas también puedan hacerlo, vosotros también seguís pudiendo hacerlo. Y no hay ni un puesto de trabajo que te lo vayan a quitar, primero porque no es tuyo, y después porque vas a competir de verdad en pie de igualdad con la sociedad, con las mujeres también. Esto de las cuotas beneficia a que todos seamos más iguales y no perjudica absolutamente a nadie. Solo perjudica a un grupo de personas, y es aquellas que quieren tener más derechos que los demás por un privilegio natural y biológico que no han elegido y que no han hecho nada para tener. Por tanto, y que además no es el todo en un trabajo. Si tú te quieres ¿sabes? prevalecer de ser hombre fuerte para obtener un puesto de trabajo por encima de las mujeres o por encima de cualquier otro sector, es que como no te lo mereces, ni siquiera te vamos a referir a ti. Pero no te preocupes, que si quieres opositar, estás en pie de igualdad con el resto de la sociedad que quiera opositar. Efectivamente, aquí se trata de que todos podamos hacer Eso es. la profesión que nos guste, porque además es que en eso está el que van a hacer los mejores trabajos, el trabajo que te guste. Y estoy de acuerdo que tenemos que elegir a las personas que vayan a hacer los mejores trabajos. Y eso, coño, estoy muy de acuerdo con esa frase de las pastillitas de mierda estas rojas que dicen que tenemos que elegir solo a las personas que vayan a hacer los mejores trabajos, solo a los mejores policías y solo a las personas que vayan a ser mejores bomberos o mejores bomberas. Estoy absolutamente de acuerdo. Y eso quiere decir que también necesito saber cuáles de las mujeres van a ser las mejores para ser policías y van a ser bomberos. Porque si de entrada ponemos una barrera así de alta para que las mujeres no puedan entrar, estamos eliminando a una gran cantidad de mujeres que van a ser unas mejores policías. Por tanto, si queremos a los mejores, si queremos a las mejores, vamos a dejar que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de entrar. Porque así de verdad nos quedaremos con las mejores. No nos quedaremos con los hombres solo. Fuertes. Solo con los hombres intentaremos eliminar al resto de la sociedad. Si queremos a las personas mejores para desarrollar la profesión, vamos a permitir que todas las personas puedan entrar para seleccionar finalmente solo a los mejores y a las mejores. Y yo, para terminar, también me voy a dirigir otra vez a Santi. Santi, bonico mío, de verdad, si la fuerza física es el requisito imprescindible para realizar un trabajo cualquiera que sea, ¿por qué las pruebas físicas entonces no se deben realizar todos los años para que yo sepa que tu fuerza física no se ha perdido ni un ápice y ese trabajo lo puedes hacer perfectamente? Claro. Por favor, deja otra vez de echarte piedrecicas sobre tu tejado, que entonces vamos a exigir las demás mujeres que no llegamos a esos requisitos físicos maravillosos que tú necesitas
una profesión necesita para ejercerse, y te voy a exigir como ciudadana que las pruebas físicas las pases todos los años, Santi, porque puedes engordar, porque te haces mayor, porque tienes achaques. Claro. Ya está bien Claro. de decir Esto no vale. tonterías. Claro, si ese es el único requisito que tienes, querido mío, si lo tienes para la entrada, tiene que ser mantener siempre para el puesto. Y como esto, como se sostiene tan poquito tu argumento, está claro que lo que tenemos que procurar es que a las profesiones accedan los mejores. Que las oposiciones está claro que tampoco es garantía de que vayan a entrar las mejores personas. Es una Pero criba es el previa. mejor sistema objetivo que tenemos y que nos hemos dado. Y que me encanta que tanto hombres como mujeres puedan acceder a todos los puestos públicos por igual. Y cuando no es por igual porque hay un tipo de diferencia biológica, como decíamos antes, que se adapte la prueba para que así sea. Lo que no tenemos diferencia biológica, por cierto, es en la cabeza. Es en la Hombre, capacidad. mira, Es la gracias por capacidad nombrarlo. es la capacidad de pensar o de estudiar. Y por tanto no veréis ni un solo examen, evidentemente teórico, que sea distinto para hombres o para mujeres. Eso es. En fin, yo creo que Yo está creo que bien con tratado el esto tema. podemos terminar. Adiós. Adiós.